De hoy, de modo que el tema del sermón es toda la sabiduría que necesitas. Y leemos allí en Santiago, capítulo 1, versículos desde el 5 hasta el 7. En esta ocasión yo estaré leyendo de la versión Reina Valera. Usualmente leo de otra versión, pero en esta ocasión preferí leer de esta versión. Al final es la misma palabra de Dios. Y Santiago escribe a todos los cristianos que estaban dispersos y les dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Usted escuchó eso? El cual da a todos, por supuesto sabiduría, no otra cosa. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero el consejo es que la pidamos. Y reitero una vez más, y le será dada. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si lo dejamos allí, ayúdenme y oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de poder cantarte, de poder adorarte, de entrar en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, participar de la Santa Cena en que afirmamos que tú eres nuestro Rey, que somos tus hijos, que tú nos has limpiado con tu sangre y que ahora tenemos una relación de hijos contigo, Señor. Afirma, Señor, que no tenemos que intentar ser perfectos y nosotros, por nuestros actos, ganarnos todo lo que tu sangre compró por cada uno de nosotros. No tenemos que hacerlo, ya tú lo hiciste. Y todos los actos que hacemos de rectitud y de obediencia son actos simplemente de amor. Es un resultado de aquello que tú nos entregaste, Señor. Muchas gracias. Gracias también por la familia Ramírez que ha presentado a su niña hoy y ser parte, Señor, de ese gran privilegio. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Nos disponemos a oír de ti y rogamos una vez más, Señor, que tú, Señor, nos hables. Que tú prepares nuestros corazones y que tú nos hables, que hoy podamos entender, Señor, exactamente qué es lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Señor, que hoy podamos entender cómo poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Que salgamos de aquí, Señor, listos para obedecerla, listos, Señor, para producir fruto, para producir resultados, vida para ti, Señor. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Gloria a Dios. Como decía, hemos estado estudiando o hablando, enseñando acerca del tema de la familia. Por supuesto, muy importante. Y hemos hablado de buenas noticias y reitero una vez más, la buena noticia de hoy es que toda la sabiduría que necesitas para tener una vida exitosa, como persona y como familia, todo lo que necesitas, toda esa sabiduría, el Señor la tiene dispuesta para ti. Y lo único, escuche bien, porque esto es también parte de esa gran noticia, lo único que tienes que hacer es desearlo y pedirlo con certeza, pedirlo con fe. Amén. ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Más que cualquier otra cosa, más que condiciones favorables, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, necesitamos sabiduría. Y qué bueno es saber que esa sabiduría, entiéndase que es la sabiduría de Dios, que esa sabiduría está dispuesta para nosotros y que el Señor quiere darnos su sabiduría. Eso es una buena noticia, de modo que podamos cerrar el servicio ahora mismo, irnos y ya eso es suficiente. De hecho, lo que vamos a hacer es reforzar eso, afirmar eso. Que salgamos de aquí sedientos, convencidos
de que el Señor quiere darnos el plan de acción, que el Señor quiere darnos qué es ese próximo paso que tenemos que tomar en nuestro diario vivir, en nuestra familia, ya sea en finanzas, ya sea en una decisión importante con un hijo o una hija, ya sea en una decisión personal, en algo que tenemos que cambiar en nuestra relación familiar. Para eso también se requiere sabiduría y el Señor está dispuesto, Él quiere darnos precisamente toda la sabiduría que necesitamos para eso. Ahora, es interesante y intencionalmente, por supuesto, escogí este pasaje de Santiago para hablar de sabiduría y sabiduría para la familia. Por supuesto, Santiago, si usted conoce esta carta de Santiago y la estudia, no es muy difícil notar inmediatamente que él estaba escribiendo a todos los cristianos que estaban dispersos, los cristianos de la diáspora, que estaban dispersos, y les escribe como hermanos. Pero lo interesante del caso, lo que hace singular este pasaje, es precisamente el autor. Entendemos que, por supuesto, esto fue escrito no simplemente por el deseo natural de Santiago, sino que entendemos que toda la palabra, incluyendo también esto, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y siempre que menciono esto, el hecho de la inspiración bíblica, siento la necesidad de aclarar que la inspiración bíblica no es la inspiración que entendemos naturalmente hoy cuando alguien se siente inspirado, por ejemplo, a escribir un poema, a cantar una canción, o se siente inspirado a decirle cosas bellas a su esposa. Esa inspiración pues es buena, pero la inspiración bíblica es simplemente lo que sale de la boca de Dios. Usted puede reemplazar la palabra inspiración por lo que sale de la boca de Dios, literalmente. Entonces entendemos que Santiago escribió esto primero, muy importante, por inspiración bíblica. Pero segundo, algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta tarde es conocer quién fue este Santiago. Hay por lo menos en el Nuevo Testamento, parte del texto bíblico literal, hay por lo menos 5 Santiagos. De hecho, hay 2 de ellos que eran parte de los discípulos, de los apóstoles. Hay 2 Santiagos. Uno era el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y el otro era hijo de Alfeo. Y usted puede encontrarlo en las Escrituras, pues dice literalmente el nombre de estos 2 Santiagos. Y digo esto porque es muy fácil comenzar a leer de Santiago y pensar que nos estamos refiriendo, por ejemplo, al más popular de los Santiagos, por lo menos en el Evangelio, que es el hermano de Juan. Juan y su hermano Santiago se convirtieron en discípulos del Señor Jesús y eran parte del círculo más íntimo, del círculo de 3 que eran más íntimos al Señor. Pero en esta ocasión, el Santiago que escribe esto no era ese discípulo, no era uno de los discípulos del Señor Jesús. Más bien, durante todo el tiempo en que el Señor Jesús tuvo su ministerio público, esos 3 años y medio, y pues todo el tiempo que el Señor Jesús vivió, este Santiago, todo ese tiempo era un incrédulo. Este Santiago es nada más y nada menos que el medio hermano de Jesús. De modo que eso nos trae cierta luz acerca de la dinámica familiar. Todo lo que representa el hecho de que Santiago, el medio hermano de Jesús, fuera precisamente quien escribiera esto. Y Santiago es precisamente alguien que nos da un balance entre lo que es fe y familia. Imagínense, el medio hermano de Jesús, por supuesto ahí está el carácter familiar. Por mucho tiempo no creyó en el Señor Jesús, a pesar de crecer con Él, ver todo lo especial que había en la vida de Jesús, ser testigo, porque podemos ver lo que él fue testigo. Él conocía lo que estaba sucediendo en la vida de su medio hermano Jesús. Ser testigo de todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, él lo vio, y aún así después de todo eso no creyó. Y este mismo Santiago es quien escribe, por supuesto, este pasaje, y es aquel Santiago que nos habla acerca de la fe, aquel Santiago que nos dice que la fe sin obra es muerta. Es ese Santiago, el medio hermano de Jesús. De modo que si alguien puede poner en balance de una forma humana lo que es la fe y el carácter familiar, es precisamente este hombre, el medio hermano de Jesús, Santiago. Pensemos por un momento qué implica esto para la vida de Santiago. Yo no sé cuántos de ustedes tienen medios hermanos. Yo tengo medios hermanos. Ni siquiera me gusta llamarle medios hermanos, porque como eso le quita el carácter de hermano a la mitad, y mis hermanos son mis hermanos 100%, no hay tal cosa como que sean 50% mis hermanos.
mucho menos, pero muchísimo menos me gusta usar la palabra hermanastro o hermanastra en caso de las familias reconstituidas. Como que ese astro y astra, como que no sé, como a mí no me gusta, no sé usted, como que suena depresivo, como que suena, no, es mi hermano o mi hermana y punto, ¿ves? Lo cierto es que Santiago era medio hermano de Jesús y por favor tenemos que ir un poquito más profundo y entender en la dinámica familiar que eso pudo haber representado para la vida de Santiago. Santiago fue el hermano mayor, es decir, después de Jesús, el próximo hijo que tuvieron María y José fue Santiago. Imagínense nomás oír las historias de tu hermano, que cuando tu hermano nació, vinieron ángeles y vinieron pastores y hubo una estrella que los guió y de repente nació en Belén de Judea y nació allí así en un establo, pero fue un ambiente glorioso. Imagínense escuchar eso de su hermano. ¿Qué pensaría Santiago? Me imagino que tenía pues que pensamientos de inferioridad, lo abrazaron inmediatamente. Me imagino que habrá pensado inmediatamente que, por supuesto, Jesús era el hijo favorito, de modo que podemos hacer lógica y entender como sería natural que Santiago pudo haber crecido con mucho de aquello y de hecho comenzar a rechazar. Yo no sé, pues todos los que hemos tenido hijos, cuando nace el segundo, pues como que hay un poquito de celo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? En la gran mayoría de nuestros hijos, pues cuando nace el segundo, pues el primero, pues ahora toda la atención va para el segundo porque acaba de nacer y es un bebé y ya no toda la atención es del primero. Y pues hay ese tipo de dinámica y ese tipo de dinámica la vivió Santiago, pero en una medida exponencial porque su hermano era nada más y nada menos que Jesús, Dios encarnado, Dios hecho carne. Así que tenemos que pensar en lo que esto significa. ¿Qué tal cuando quizás este niño Santiago creció y entendió que Jesús en realidad no era hijo de José? Que era obra del Espíritu Santo, sí. Llegó a creer eso. Yo creo que él no lo creyó inicialmente. Lo vemos en la palabra de Dios que él no creía inicialmente. Es muy interesante tratar de entender todas las dinámicas que pudieron pasar por la mente de Jesús. No tenemos que crearnos historias en la mente porque la Biblia misma nos dice literalmente acerca de los hermanos y las hermanas de Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se nos dice literalmente quiénes eran estos hermanos. Y de primero menciona a Santiago, José, Simón y Judas. Por supuesto, no Judas Iscariote, otros Judas eran los hermanos de Jesús y también tenía hermanas. De modo que, por supuesto, María y José tuvieron varios hijos después, por lo menos cuatro hermanos más y hermanas. Era una familia grande. Y no solamente era una familia grande, sino que entendemos que todos ellos, especialmente cuando comenzó el ministerio público de Jesús, cuando Jesús tuvo 30 años y fue bautizado por el apóstol Juan, y pues comienza su ministerio estentado en el desierto y comienza a servir, como todos sabemos, la gran mayoría de lo que narran los evangelios que usted y yo leemos hoy, pues allí está el ministerio público de Jesús, que contó de 3 años y medio. En todo ese tiempo hubieron varias ocasiones en que los escribas y fariseos querían matar a Jesús. Los escribas y fariseos odiaban a Jesús. Y en una de esas ocasiones, por ejemplo, está narrada allí en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, usted nota una ocasión en que Jesús echa fuera a demonios de una persona. Había un demonio sudo, estoy mezclando unas palabras ahí, mudo. Había un demonio mudo y sordo que se había ocupado a un joven y pues lo traen el Señor, liberta a este joven. ¿Y qué hicieron los escribas y fariseos? Decir que Jesús estaba echando fuera ese demonio en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás. Eso era como una agresión, como una ofensa gigante para el Señor Jesús. Pero aún más gigante y más triste es pensar y creer que la misma familia de Jesús, incluyendo por supuesto este hombre de quien estamos hablando hoy, el autor que escribió esto que leímos hoy, Santiago, él mismo se avergonzaron de su hermano y ellos decían entre sí, Marcos capítulo 3 versículo 21 lo dice literalmente, está fuera de sí, está loco.
que un hermano le diga al otro, que piense el otro que está loco? Bueno, usted y yo quizás hubiéramos hecho lo mismo si de repente su hermano sale diciendo que es el Hijo de Dios, que Él es la luz del mundo, que nadie viene al Padre sino por Él, que Él es el pan de vida. Si mi hermano comienza a decir eso, pues yo comienzo quizás a decir, pues que está chiflado. Y quizás los hermanos de Jesús, incluyendo Santiago, comenzaron a decir esto, pero el contexto en que Marco nos dice, nos relata que ellos pensaron que estaba loco, es en el contexto en que los escribas y fariseos le dicen que él estaba echando fuera a los demonios en nombre de Belcebú, que sería algo, pensaron ellos quizás que eso era realidad. Pensaron que Jesús quizás estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Pensemos por favor en la dinámica que eso trae para la familia. Eso califica a Santiago para hablarnos de sabiduría y manejar las dinámicas familiares. En Marcos capítulo 6,